¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. La verdad es que esta mañana estoy muy contento porque se descuidó nuestro invitado y aceptó estar con nosotros en esta entrevista. No, no es cierto. O sea, nuestro invitado, el doctor Luis Javier Plata Rosas, un oceanógrafo, un gran científico, pero un gran divulgador también. La verdad es que sí, nos da muchísimo gusto que esté aquí, pero él siempre está disponible. La verdad es que es una persona que está en muchos espacios, que trabaja mucho en redes sociales, pero que escribe un montón de libros. Eso no sé cómo le hace, o sea, de verdad no sé cómo le hace, porque además todos los libros que escribe tienen un gran pegue. Tiene, por ejemplo, le gusta mucho esta parte de la caricatura y la ciencia. Hay un gran libro que tiene que ver con el coyote, el correcaminos y la ciencia que hay ahí, pero hay muchos otros. Sí, le gusta mucho meterse en esta parte, digamos, de la cultura popular y de ahí discutir temas científicos. Y entonces acaba de sacar dos libros, o sea, no uno, o sea, es por eso les digo que no sé cómo le hace y me da mucha envidia de la buena, como dicen, aunque dicen que también no hay ninguna envidia buena, pero me da mucha envidia porque escribe re bien y salieron dos libros. Uno es El hombre que jamás se equivocaba y otro es En un lugar de la ciencia que tiene que ver con los clásicos, la ciencia y digamos las obras clásicas de la literatura. ¿Qué hay ahí metido? O sea, ¿qué es lo que está dentro? ¿No? ¿Qué es lo que podemos sacar si nos gustan los clásicos? ¿Qué podemos, digamos, ver ahí de la ciencia? Y si nos gusta la ciencia, ¿qué podríamos buscar en los clásicos? ¿No? Entonces está padrísimo y la verdad es que le agradezco mucho a Luis Javier que esté esta mañana con nosotros. Realmente, muchas gracias, Javier. Buenos días. Buenos días, Raúl. Pues al contrario, mil gracias por invitarme y pues a todo el público que nos acompaña, pues muchas gracias por vernos. Pues ojalá que les guste pues esta intervención, estos minutos en los que vamos a platicar sobre pues ciencia y arte y humanidades. Así es, ¿no? Digo, además bueno, ya en otra ocasión te vamos a explotar para la parte de oceanografía, porque ese es, digamos, como científico, esa es tu chamba. Tú trabajas en la UDG, Sí, pero en Vallarta, ¿no? sí, en el Centro Universitario de la Costa, que es parte de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta. Bueno, digo, además para envidia triple, ¿no? Aunque ya me dijo que está lloviendo mucho, pero para envidia triple, o sea, tener ahí este Puerto Vallarta, ¿no? No, aquí también está bonito en Puebla, los volcanes. Sí, sí, ahí pues uno puede comerse unas semitas, ¿no? Desayunarse, que es lo que aquí se antoja a veces. Sí, Sí, bueno, sí, sí. eso sí, eso sí, hay un montón de cosas. Oye, Javier, pero platícanos, o sea, platícanos un poquito de esto. Empecemos con el hombre que jamás se equivocaba, ¿sí? Está en siglo XXI, ¿no? Es la editorial, ¿no? Que lo sacó y lo Así acaba de es. sacar, ¿no? Platícanos de qué va. Ok, sí, bueno, comentabas pues esto de que tuve la oportunidad este año de que se publicaran dos libros. Quería comentarte también de que en ese sentido, pues lo que pasa es que a veces yo tengo varias propuestas editoriales, escribo en diferentes años, pero pues es la demanda de libros y más de divulgación científica, por desgracia, es poca en el país, entonces pues se tardan bastante en salir y por ejemplo, pues estos dos libros pues tenían pues ya bastante tiempo que los había planeado, uno de ellos tal cual como libro escrito en sí con esto de diseñar los capítulos, de diseñar, de pensar qué es cuál iba a ser el contenido y demás, de un lugar de la ciencia, y el otro que mencionas de El hombre que jamás se equivocaba, pues una recopilación de textos, pero bueno, pues se dio como a veces pasa, porque te decía, tengo como 6 o 7 libros en diferentes editoriales que no han salido, pero que pues están en espera ahí de que se impriman y salgan, pues este año salieron estos dos, ¿no? Y cuando pasa eso, pues me suelen decir, no, pues ¿cómo le haces? No, pues ¿cómo sacaste dos? ¿Y a qué hora los escribiste? No, no, pues lo que pasa es que sí, sí se toma uno su tiempo, ¿no? Y este de En un lugar de la ciencia, pues sí, lo comencé a escribir el segundo día cuando comenzó lo de la cuarentena por la pandemia, pues dije, pues voy a ponerme a escribir, que vamos a estar trabajando desde casa y demás, pues lo acabé más o menos en un año y pues ya salió, ¿no? Pero bueno, ya me desvío un poco, ¿no? El del hombre que jamás se equivocaba, pues te decía que reúne 40 textos que yo había tenido oportunidad
de publicar la mayoría en una forma mucho más reducida, o por lo menos un poco más reducida, por cuestiones de espacio, en la revista Nexos, donde pues tengo una columna que se llama Sobre Ciencia. Yo le puse Sobre Ciencia en Teoría, porque bueno, sí, en teoría es sobre ciencia, pero la realidad es que pues, trato varias cosas ahí, además de ciencia, y mi objetivo en esa columna, dado que es una revista cultural, digo, la ciencia pues es parte de nuestra cultura, pero lo que yo pretendo en estos textos y en lo que escribo en la columna, pues es tender puentes entre las ciencias y las humanidades de que pues es, bueno, pues uno por cuestiones de la ultraespecialización que es necesaria pues en los posgrados, en la investigación científica, pues a veces da la idea de que es algo aislado, ¿no? Algo como que muy distinto de la literatura o de la pintura, pero la realidad es que no es así. O sea, nuestro cerebro no es que digas, ah, Raúl tiene un cerebro científico y un pintor tiene un cerebro artístico y son cerebros distintos, ¿no? En realidad, pues es el mismo cerebro, entonces no son tabiques aislados, no es algo que digas, pues la creatividad se da solo en una persona y no se da en esto. Pues hay muchísima creatividad en la ciencia y hay muchísima investigación en las artes. Entonces, pues yo trato de estos dos mundos que parecen de repente muy separados, pues ver cómo hay muchísimas conexiones más allá de lo que parece a primera vista. Y pues trato sobre estudios recientes, sobre investigaciones que se publican en las revistas científicas y pues es así como pues aproveché la oportunidad que me dio la editorial Siglo XXI para poner estos textos, pero ya como idealmente, bueno, idealmente como originalmente, más que idealmente, como originalmente yo los había planeado, que eran, la mayoría de ellos pues tenían una extensión mayor, tenían pues algunos subtítulos que luego me tardo mucho en decir, a ver, pues cómo le voy a poner a este subtítulo, andar, me gusta mucho jugar con las palabras, por ejemplo, con algo que se nos prohíbe muchísimo en redacción científica, que es la ambigüedad. Nosotros pues, no podemos escribir un artículo científico que tenga pues mucha ambigüedad en las palabras y hacer juegos de palabras, por ejemplo, ¿no? A veces se hace, ¿no? Pero no es lo usual. Entonces, pues es lo que yo hago aquí. Y te decía, en la revista, pues a veces los subtítulos pues los eliminaban porque pues sí ya era demasiado extenso, ¿no? Pero ahora pues van a tener la oportunidad de como yo originalmente los planeé, pues leer el texto, ¿sí? Ya con mayor extensión, con figuras, con gráficas que yo pienso que ayudan bastante, porque bueno, pues por lo menos pues en ciencia, pues ya ves que muchas veces, pues si no es que la mayoría de las veces en algunas ciencias, pues son el corazón del artículo, el cerebro, digamos, del artículo, ¿no? Porque tú puedes en esas gráficas, pues juntar, sintetizar una cantidad inmensa de información de una forma, visualizarla de una forma que no te lo permite en varias páginas de texto, ¿no? Entonces, pues Así es. eso es Raúl, pues esa intención con el hombre que jamás se equivocaba, Es el que hombre que, obviamente pues no soy yo, ¿no? Porque yo sí me equivoco muchísimo, pero otra cosa es esa, ¿no? Que gracias a la escritura lo que me gusta es que pues que tienes esa oportunidad, ¿no? De corregir, ¿no? De que más lecturas y eso te van cachando más de repente errores y la oportunidad de corregirlos. Entonces, pues yo espero que no se me hayan ido errores importantes, ¿no? En estos textos. pero bueno, o sea, ahí lo ideal es que alguien, si los encuentra, se comunique contigo y te Claro, diga, claro. oye, mira, esto no me quedó claro, bla, bla, Sí, sí, claro. que digo, que esa es la parte que nos enseñan afortunadamente como científicos, que si algo es incorrecto, lo tienes que decir y lo tienes Que que corregir, corregir, ¿no? Así exactamente. es, o sea, Sí, ese no que hay de otro. no es palabra de adivina, ¿no? Ajá. Sí. Oye, a ver, de esto, tú escribes también, o sea, no solamente sacas muchos libros, sino que también escribes en varios espacios, ¿no? Como este que nos dices de Nexus. Escribes para otros sitios. ¿Dónde te pueden encontrar en estas columnas? Ok, bueno, pues esta columna, pues como te decía, Nexos, pues la gran ventaja que tienen es que entran al sitio de Nexos en la red y pues es gratuito. Entonces pueden leer todas las columnas sin ningún problema. Y te decía, pues que pues la ventaja que tienen de leer en el sitio de Nexos es que ahí siempre fueron ilustradas por un gran artista que es Oldemar González. Entonces, pues todas las ilustraciones que hizo, pues estas ilustraciones pues no son meramente decorativas, sino que él pues leyó los textos e hizo una interpretación pues artística de ellos.
y quedaron todas esas ilustraciones, a mí me gustan muchísimo. De hecho, él es el autor de la portada del libro. Yo le pedí que la hiciera y pues él amablemente aceptó y pues pueden tener también ahí pues una muestra de su gran trabajo. Pero sí, otros lugares donde pueden leerme es en la revista Como Ves, y ahí pues escribo una sección que se llama Será, y ese nombre, bueno, ese yo no sé lo puse, sino que creo que fue mi editora en la revista Como Ves, mis dos editoras, que son Estrella Burgos e Isabel Marmace, y me gustó mucho porque ese será, originalmente iba a ser una columna sobre pseudociencia, para que yo, pues todo lo que es lo que hay de pseudociencia, que es bastante abundante, pues explicara un poco, pues, qué tenía por qué pseudociencia, pues, ¿no? Que no tiene, pues, evidencia, que no tiene un fundamento teórico, que no tiene, pues, que es más mito que ciencia. Pero la columna, pues, fue transformándose pues, a veces, o muchas veces toco temas de será, o sea, no es pseudociencia, pero sí es como una leyenda urbana, por ejemplo, o como son mitos científicos. Ujú. Entonces ya no necesariamente todo lo que está ahí es pseudociencia o es falso, sino que es, a ver, pues dicen que un estudio reciente dice que las mujeres rubias resulta que no son las más tontas, porque había chistes sexistas que pues comentaban, y muchísimo, ¿no? ¿Cuántas mujeres rubias se necesitan para cambiar un poco y etcétera, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió hacer un estudio de diferentes mujeres con diferentes color de pelo y vio que el coeficiente de inteligencia pues no variaba entre una y otra, ¿no? Pero a la hora de publicarse en los medios apareció, estudio demuestra que las más inteligentes son las rubias, entonces se fue al otro lado del mito. Y entonces pues dices, bueno, eso salió en los medios, ¿no? Pues vámonos al estudio original a ver si fue lo que dijo el investigador. Y entonces pues vas y te das cuenta que con la estadística que empleó y demás, pues no, o sea, en realidad no se puede decir lo contrario tampoco, o sea, finalmente no depende del color de tu pelo, ni de que seas hombre o mujer, tu coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, pues no, ahí pues ya yo comento, pues miren, por estas cuestiones que bla, 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 que en los medios se tomaron de manera errónea, pues apareció lo contrario, pero no, o sea, seas morena, o seas moreno, seas rubia, seas rubio, etcétera, pues eso no va a permitir que nosotros digamos, pues tal persona es más inteligente o no, ¿no? O de los gatos negros, ahora que viene Halloween, ¿no? De que, ¿será verdad o no que están vendiendo gatos negros? Y que sí, ¿no? O sea, sí, las estadísticas muestran que ahí, no sé si en el mercado de Sonora se vendan pobres gatos negros, ¿no? Pero que, entonces, ¿por qué es eso, no? Bueno, pues ya me pongo a investigar sobre de dónde surge esto de que los gatos negros que se usan en brujería, que las transformaciones como aquí los nahuales, ¿no? Que las brujas se transformaban en gato que pues tenían hasta 7 vidas una vez transformadas en gatas bueno, pues entonces les comento eso, ¿no? Porque en algunos países cruzarte con un gato negro si viene de cierto ángulo, pues es de mala suerte, pero si te lo encuentras de cierta otra forma, pues ya es de buena suerte, cosas así, ¿no? Eso es, pero ahora pueden leer todo eso porque la revista, como ves, desde que inició la pandemia, pues puso al alcance de todas las personas, nada más, creo que pones tu correo electrónico y ya, pero puedes descargar todos los números que desde la pandemia he estado publicando, los números digitales y gratis, gratuitamente. No sé cuánto más va a durar, pero ahí también pueden pues leer Qué, lo que yo qué, escribo. qué bien. Digo, hay muchos sitios donde te van a encontrar, pero sabes, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya ves que esto siempre es un lío, lo del tiempo, platícanos del otro libro, de En un lugar de la ciencia, un científico explora los clásicos. ¿Qué es lo que Ok. van a encontrar en ese libro que también acaba de salir? Sí, bueno, este libro digo, pues así como un papá con sus hijos, ¿no? No es que tenga preferencia por uno u otro, pero este libro me gustó muchísimo escribirlo porque
pocas veces tengo la oportunidad de planear, de pensar en un libro en sí. A veces, muchas veces o algunas veces son recopilaciones de textos míos que ya han aparecido en otros lados, pero este sí es un libro tal cual, en un lugar de la ciencia. Entonces lo diseñé de manera que tuviese pues una distribución de todos los autores que están ahí, pues son clásicos, aunque no todos los clásicos están ahí, por supuesto, ¿sí? Pero son considerados clásicos como pues Dante, Shakespeare, Cervantes, Sófocles, Homero, Jane Austen, Gabriel García Márquez, que es el autor más reciente al que llegué. ¿Sí? Y bueno, pues entonces me puse a investigar en diferentes revistas científicas, investigaciones que tuviesen que ver con la ciencia en estos clásicos, ¿no? Por ejemplo, en Dante, pues encontré cosas que, bueno, la Divina Comedia es un compendio de todo el conocimiento medieval, entonces de todo lo que sobre la naturaleza se conocía en ese momento, pues lo que Dante hizo, pues fue pues una síntesis erudita, bueno, y una transformación, ¿no? Una metamorfosis a la forma poética, pues tiene muchas cuestiones sobre medicina, por ejemplo, sobre óptica, sobre vulcanología, sobre meteorología, de lo que se conocía en ese momento. Por ejemplo, nosotros en las caricaturas o cuando sale el infierno, pues siempre vemos el infierno allí en llamas, ¿no? Y resulta que el infierno de Dante, pues no es un infierno así de la vulcanología. Para encontrar un infierno así, te tienes que ir a la Eneida con Virgilio que sí, incluso puedes ver diferentes tipos de erupciones a lo largo de la Eneida, y que es de lo que les hablo también en el libro. Y en el caso de la Divina Comedia, bueno, pues el infierno está lleno de cuestiones meteorológicas, pero también es un juego ahí porque la meteorización, no solo la cuestión de meteorología, precipitación pluvial, de lluvia y demás, sino la meteorización entendida en geología, pues como este desgaste a la intemperie de las rocas, por ejemplo, del paisaje, pues ahí es una meteorización que se da, pero del alma, ¿no? O sea, se tiene que transformar el alma, por ejemplo, en el purgatorio, pues para poder ver a Dios dentro de esa cosmología de Dante, ¿no? Y curiosamente, pues te digo, hay un montón de tipos distintos de lluvia, les llueve de todo a los pobres condenados en el infierno, hace descripciones que parece que las está haciendo un meteorólogo y lo increíble es que lo hace pues de una forma poética. La gran ventaja del español y del italiano es que se parecen tanto que muchas veces me tuve que ir pues al original en italiano lo lees y es un gozo para los oídos escuchar pues las palabras de Dante, ¿no? Porque fíjate que a veces tuve que ver en español 3 o 4 traducciones diferentes de distintas épocas, porque a veces en la traducción se perdía la parte importante que algunos científicos habían detectado, que Dante le llamó a esta parte del cuerpo de esta manera, pues aparece ahí en la Divina Comedia. Bueno, en la traducción el traductor en ese momento decidió simplificarla y se perdió eso. Entonces, pues me tenía que ir a traducciones pues antiguas, ¿no? De más de un siglo, de más de 100 años en español, o me tenía que ir al original para ver. Y bueno, no siempre pude hacer eso. Cuando pude, pues lo hice. Pero, por ejemplo, cuando lo que les hablo de Fausto y de Goethe, pues como está en alemán, bueno, pues ahí sí ya no pude, ¿no? Pero me gustaría ser políglota, ¿no? Pero vaya, es un libro que disfruté mucho porque tuve que releer estos clásicos. Me costó mucho trabajo también, porque pues tenía yo desde hace mucho que a veces solamente había leído un fragmento pequeñito, pero me impresionó, de veras es un deleite y no estoy exagerando, o sea, el encontrarte con un clásico y el encontrar que a veces la razón por la que no te había gustado era a veces por una mala traducción o alguna traducción que no era la traducción adecuada para ti, o sea, no necesariamente mala, pero por ejemplo, la Iliada está traducida en verso y en prosa, y habrá a quienes les guste más leerla en prosa, y habrá a quienes les guste más leerla en verso. Entonces, muchas veces de algo como eso, tan sencillo como eso, ya te impide gozar al máximo de un libro, ¿no? Entonces, para mí eso fue así un gozo total, ¿no? Hay una cita con la que hablo de este Ítalo Calvino que dice que nunca se debe de obligar a leer a los clásicos. Y la han puesto mucho en las redes sociales, pero no la han puesto completa de su libro de por qué leer a los clásicos. Dice, sí,
Nunca se debe obligar a leer, pero, ojo, solamente en una ocasión, cuando estás en la escuela, cuando tus maestros te están mostrando la cultura universal, es la única ocasión en la cual es posible forzarte a leer, en el sentido de mostrarte, de mira, o sea, igual no todo Don Quijote, pero por lo menos un fragmento de, mira, hay esto, para que tú ya después escojas, ¿no? Digas, sí es lo mío, no es lo mío en este momento, ya como Borges, ¿no? De que no se puede obligar a nadie a ser feliz, ¿no? Y la lectura pues te da felicidad. Bueno, entonces sí, pero si no conoces, pues es como cuando tu mamá te dice, oye, es que esto está bien bueno, estos chiles en nogada. Ah, mi chiles en nogada, qué porquería, no, pues pruébalos y ya si no te gustan ya me dices qué, pero es algo así, se me hace algo así, Raúl. Así es. Oye, Javier, pues mira, esto que nos platicas así no es más que, yo creo que la mejor invitación para que te escuchen este próximo sábado a las 10 de la mañana en el seminario de mediación y divulgación científica que organizamos desde hace un par de años. Tú eres nuestro próximo invitado. Este sábado es un seminario que tenemos cada 15 días en el que tenemos justo esta interacción entre la lectura, la literatura y la ciencia. Y la verdad es que ver a los clásicos como los has visto tú ahora, no solamente porque los has retomado, sino porque les estás viendo desde la parte también de un científico, eso va a dar a la gente, yo creo que muchos motivos para retomar a los clásicos. Te lo aseguro. Yo también, cuando leo los clásicos ahora, es completamente diferente a cuando los leí de niño o cuando tenía que leerlos de niño, ¿no? O de más joven. Es una manera diferente. De verdad, tienen un montón de cosas que puedes ver. Ayer en el Facebook estábamos platicando un poquito de cómo leemos algunas cosas y lo que encontramos, ¿no? Sí. Y se ve todo de manera diferente. Así que yo les invito a que te escuchen este sábado. Por favor, está en mis redes sociales el cartel, está en las redes sociales de Luis Javier Plata Rosas, también búsquelo ahí en Facebook, allí están los carteles. Tienen que inscribirse, es completamente gratuito y la verdad es que van a ser un par de horas en las que van a poder disfrutar más tiempo de esta charla como la que tuvimos esta mañana con Luis Javier. Así que muchísimas gracias, Javier. Al contrario, Raúl, pues muchísimas gracias a ti. Pues sí, nos vemos entonces el sábado en el seminario. Ojalá que les guste mucho. Seguramente lo vamos a disfrutar todos. Así que, pero bueno, ahora nos despedimos de Jorge y de todos los disyuntivanautas. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.